Bueno, hola, buenas tardes a todos. La gente se irá conectando y iremos viendo. Bien. En primer lugar, simplemente decir que encantado de teneros, bienvenidos a todos. Desde AVS junto con Polar Juris hemos organizado esta conferencia, muy interesante, ya la veréis, y que además yo enseguida cedo la palabra, os doy la bienvenida de parte del punto de vista de AVS, cedo la palabra a Ricardo Vicente Domingo, que es colaborador del grupo jurídico desde su inicio y colaborador de AVS de toda la vida. Y bueno, recomendaros la conferencia porque la verdad es que nosotros muchas veces con el día a día perdemos el bosque y es bueno que tengamos una visión de conjunto y que volvamos un poco a las fuentes. Ricardo, sin más, te cedo la palabra. Gracias por tu colaboración y gracias a Luis por brindarse a darnos esta interesante ponencia. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, unas breves palabras primero para daros la bienvenida a quienes estáis asistiendo a esta ponencia, a esta lección de Historia del Derecho Administrativo que nos va a impartir Luis Medina. También agradecer a AVS pues, la coordinación y el apoyo técnico en la organización de esta lección y unas breves palabras de presentación de Luis Medina, que yo creo que no necesita presentación porque con sus trabajos y sus publicaciones pues ya es suficientemente conocido, ¿no? De todas maneras, recordar que Luis, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, también ha sido con anterioridad, casi 10 años, letrado del Tribunal Constitucional y yo diría que en este sentido es como una excelente síntesis entre la investigación jurídica, la teoría y la práctica, que no se le escapa tampoco ahora porque colabora como consultor con el despacho de Baño León y ha publicado pues, diversas monografías en materia constitucional, en responsabilidad patrimonial, régimen local, pero lo que nos trae hoy aquí es su último libro, su Historia del Derecho Administrativo Español, que publicado hace unos meses, es un acontecimiento editorial inédito en nuestro país, me parece, y que yo diría, aparte de que es interesantísimo, todo lo que nos cuenta ahí, es una lectura, por lo menos para mí, ha sido una lectura fascinante por la gran aportación de conocimiento, de nuevos conocimientos que hace en ese libro, ¿no? El manejo de las fuentes es impresionante, no se ha dejado nada en el tintero y eso le ha permitido pues, obtener hallazgos de personajes, de situaciones, de anécdotas incluso, que son muy interesantes y que nos dan una visión genérica de la historia del derecho administrativo español muy interesante y que nos complementa pues, todas las visiones parciales, los estudios históricos buenísimos que ya tenemos en nuestra disciplina de excelentes profesores, ¿no? Pues bien, nada más. Bueno, por eso le hemos pedido a Luis que dedique algunas palabras a contarnos cómo y por qué ha surgido este libro, ¿no? Pues nada más, desde aquí agradeceros una vez más vuestra asistencia, agradecer a Luis su intervención y ya pues le cedo la palabra sin más preámbulo. Bueno, muchísimas gracias a Enrique, a Ricardo. La verdad es que es un verdadero honor el que me hayáis llamado para compartir con vosotros algunos de los contenidos y desvelos que hay detrás de esta historia del derecho administrativo que en efecto he publicado hace unos pocos meses, ¿no? Por tanto, antes que nada, gracias a AVS y a Polar Juris. Hemos pensado un poco a la hora de dotar contenido a esta intervención, bueno, estructurarla o partir de explicar qué me ha llevado a mí a escribir un libro de historia del derecho administrativo. Yo no me levanté un día por la mañana diciendo, bueno, ahora le voy a explicar a la gente cuál es la historia de nuestro derecho administrativo. Eso no fue así. Entonces, por tanto, puede ser interesante explicar cómo ocurrió, ¿no? A la vez que bueno, explicar los elementos que hacen que haya yo finalmente creído que pueda tener un cierto interés, que encierre alguna aportación, el fruto de la investigación que durante bastante tiempo
he ido llevando a cabo, ¿no? Eso sería un poco el segundo punto de la intervención. Para después, ante la imposibilidad de explicar mínimamente los contenidos desarrollados en el libro, centrarlo en la perspectiva de las ciencias administrativas, de la ciencia de la administración y sus inmediatos antecedentes, la economía política y la llamada ciencia de policía, y luego la ciencia del derecho administrativo. Y centrarlo en nuevos personajes, en personajes que o no se conocían o si se conocían, no se conocía en su faceta de estudios administrativos, ¿no? Y bueno, pues explicar un poco, centrarme en ese tercer punto, en esa serie de nombres, ¿no? Cómo los he encontrado y qué aportación suponen para el nuevo conocimiento, para incorporarlos al conocimiento ya existente. Para, en fin, si tenemos tiempo, hacer una referencia a un fenómeno aparentemente contradictorio, parece un oxímoron, ¿no? Y es que a la vez nuestras ciencias del gobierno, la administración, derecho administrativo, se han desarrollado en clave de continuidad y ruptura al mismo tiempo, ¿no? Este sería un poco el cuarto punto. Ni que decir tiene que, aprovechando el régimen de flexibilidad que permite una intervención de este tipo, en fin, estoy abierto en la medida de mis posibilidades, a afrontar cualquier duda o pregunta, y de todas las maneras, a través del propio chat o al final, en modo de coloquio, según los organizadores vayan creyendo oportuno, ¿no? Pues bien, ¿cómo se hace este libro? Bueno, la verdad es que solo en 2 ocasiones me he planteado el propósito de escribir un libro. Uno fue el de la tesis y otro el de la titularidad. Los siguientes libros que he escrito nunca surgieron de la voluntad de escribirlos, sino surgieron normalmente de querer entender, de tener un problema, de no entender algo y querer entenderlo yo, y partir de la base, humildemente, de que el problema lo tengo yo, de que lo que tengo es que estudiar para entender y poder bajar a clase y enseñar, ¿no? Y eso me pasó con el concepto de interés legítimo. El interés legítimo era una cuestión a la que yo no daba tanta importancia. En mis estudios en Italia me llamaba la atención lo mucho que hablaban de ello, y que no tenía, a mi juicio, lo veía demasiado especulativo e inútil. Pero lo cierto es que si uno lo examinaba críticamente, el concepto español tampoco acababa de convencerme, no era una cosa particularmente acabada, de modo tal que tenía una insatisfacción que iba acrecentándose a medida que comprobaba que democracias occidentales por completo homologables, y donde uno puede presumir vivencialmente y por sus estudios que el nivel de garantías es muy similar, resulta que tienen teorías de las situaciones jurídicas del administrado enormemente diversas. Resulta que en Alemania se dice que frente a la norma que protege el interés general no hay derechos. En Italia se dice que sí, pero que se llaman intereses legítimos. En Francia históricamente nos han dicho que el maravilloso recurso por exceso de poder es un recurso objetivo que protege el ordenamiento jurídico y que no necesita del concepto de derecho subjetivo porque no está en su razón de ser. Y en España el contencioso sirve para todo, para proteger derechos, intereses. Había algo que no cuadraba, ¿no? Pues bien, de esa voluntad de entender surgió un libro que publiqué en 2016, que es Libertad y Autoridad en el Derecho Administrativo, que es el libro que yo quería haber leído para entender, y que, en fin, trato de arrojar mis conclusiones después de mucho tiempo a este respecto, ¿no? En donde las 2 conclusiones metodológicas que van a condicionar mis investigaciones sucesivas son sustancialmente 2, ¿no? Una metodológica y otra de contenido. La metodológica es que en realidad, si uno quería descifrar qué era esto del interés legítimo, no tenía que leer a los filósofos, no tenía que leer a los que presentan esto como una cuestión técnica, de a ver qué explica mejor tal o cual tipo de problemas más o menos enrevesados, ¿no? Había que leer a los historiadores. Había que entender cuál era la cosmovisión que tenía Savigny cuando tiene su concepto de derecho, cuál era la cosmovisión, la visión de lo público, del Estado, de su función que tenía Yering cuando propone una técnica o un concepto distinto, ¿no? Y resulta que a través de la historia lo que parecía un enigma indescifrable se entiende, y se entiende con toda claridad, ¿no? Y aquí la conclusión, después del estudio, era clara, y es que lo que supuso el siglo XIX fue la negación de los derechos, la negación de la cultura justnaturalista,
de la que hasta entonces había vivido la cultura jurídica, y supone en sustancia la sublimación del poder de un nuevo sujeto que llamamos administración, y frente a ella no hay derechos. Y por tanto, o no hay control, o si lo hay degradado a través de una justicia que se brinda dentro de la administración y orientada a proteger el interés general. Y esto se le llamaba interés legítimo en Italia, o se le llamaba mero interés en Alemania, donde no tenía siquiera acceso a una jurisdicción, en la medida en que allí costó más, sobre todo en los estados del norte, que se abriera paso un régimen contencioso administrativo. En Francia se le llamaba un mero interés legitimador para reaccionar, y en España se le llamaba derecho subjetivo de carácter administrativo. Concepto que está en todos los libros y manuales, que llegó a lucir en la ley de lo contencioso del año 88, 1888, y que luego se perdió, ¿no? Pero que explicaba que los derechos ordinarios, los propiamente dichos, esos se ventilan en la jurisdicción civil y son en definitiva los que regula el derecho civil, que es el que verdaderamente se preocupa del individuo, la libertad. El derecho administrativo está para el interés general y las prerrogativas de la administración, ¿no? Con esta tesis es un poco la que desarrollé en su momento, ¿no? Pero esto en sí mismo no me llevaba a publicar un libro de historia del derecho administrativo, me llevó a escribir y publicar un libro sobre en fin, el concepto de derecho subjetivo y la cosmovisión que había detrás y las dialécticas del siglo XIX, ¿no? Lo que ocurre es que buenos amigos leyeron ese libro y me quisieron embarcar en un proyecto muy estimulante, pero realmente muy complicado, de escribir un capítulo de bases históricas del derecho administrativo para un tratado de derecho administrativo, cuyo primer tomo ha visto ya la luz, y en donde me dijeron: Luis, te proponemos que hagas tú el capítulo de bases históricas. Y yo estaba en esa tesitura de alguien que no suele decir que no, porque no está acostumbrado, no sabe decir que no. En realidad yo sentía necesidad de decir que no, por cuanto que el hecho de que yo hubiera hecho esta incursión y que hubiera sacado, en fin, esas conclusiones, las hubiera defendido en aquel otro libro, no me preparaba para nada menos que ilustrarle a mi comunidad jurídica sobre nada menos que las bases históricas del derecho administrativo, ¿no? Pero, en fin, me lo propone a grandes amigos y admirados compañeros, José María Rodríguez de Santiago, Gabriel Domènech, Luis Arroyo, y pongo a ello. Con la circunstancia adicional que facilitó el desarrollo de la tarea del confinamiento. Mi historia del derecho administrativo es un fruto del confinamiento, con las largas horas que ahí tenían, un niño recién nacido que, en fin, la verdad, dormía mucho y por tanto nos daba mucho tiempo, mi mujer opositando. Bueno, pues la verdad es que tuve una serie de horas para estudiar y escribir que realmente no se tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo intento tampoco decirlo muy alto porque fue una época trágica bajo muchos puntos de vista. Tengo que decir que no lo fue para mí, porque no tuve ninguna desgracia familiar cercana y porque encontré, digamos, un espacio para desarrollar estas obsesiones particulares y cumplir mis compromisos irresponsablemente adquiridos que no tiene parangón, ¿no? El hecho es que lo que iba a ser un capítulo, al final se convirtió en 2 capítulos, y ya no pude parar la máquina, y aunque salió el tratado, yo seguí investigando y escribiendo, y al final acabé haciendo el libro, que es más que la mera fusión de aquellos 2 capítulos, es bastante más, porque seguí obsesionado, ¿no? Por tanto, lo facilita el cumplir el compromiso, el confinamiento, pero también otros factores, y quiero dar cuenta de ellos, aunque sea brevemente. El primero es la magnífica historiografía que hay a este respecto, en 3 niveles. De derecho administrativo, yo al fin y al cabo me siento muy agradecido por lo que he podido aprender de mis maestros. En concreto, pues, tenemos aportaciones de Alejandro Nieto, don Eduardo García de Enterría, Santa María Pastor, Tomás Ramón Fernández y muchas otras que conforman un núcleo a partir del cual esto ha sido posible.
A lo que hay que añadir los importantes avances en la historiografía del derecho del siglo XIX que han hecho los historiadores del derecho en España. En el siglo XIX había estado hasta hace no tanto abandonado por nuestros historiadores del derecho, que se ocupaban más de épocas previas, y sin embargo, bueno, pues los discípulos de Tomás Ramón, de Tomás y Valiente, empezando por Benjamín González y luego Marta Lorente, Garriga, en fin, una serie muy amplia de muy buenos historiadores que bueno, han permitido, digamos, acceder a fuentes de conocimiento con las que entender bien las fuentes, ¿no? Aquí no puede dejar de mencionarse a un gran historiador portugués que ha fallecido hace poco y a otro gran historiador sevillano que también lo ha hecho, ¿no? El primero es Antonio Manuel España y el segundo Bartolomé Clavero, que han hecho enormes aportaciones, ¿no? Y tampoco puede dejar de mencionarse a toda la escuela de estudiosos de Florencia, los discípulos de Paolo Grossi, Bernardo Sordi, Luca Manori. Todos estos conforman en realidad una comunidad jurídica uniforme que trabaja y que ha facilitado mucho la elaboración del libro, ¿no? Me siento, por tanto, también agradecido a este filón, ¿no? A lo que hay que añadir también importantes avances de la historia general. Hay un gran trabajo que en realidad ya venía anticipado en artículos muy importantes de un historiador general que se llama Juan Pro, catedrático en la Universidad Autónoma, que realmente es espectacular. Es una aportación espectacular que realmente me ayudó primero a confirmar muchas de las hipótesis que venía desarrollando y después a desarrollar otras, ¿no? Juan Pro es un historiador que entiende que para entender el siglo XIX hay que leer a Manuel Colmeiro, hay que leer a Javier de Burgos, hay que leer a los que han construido las ciencias administrativas y del derecho administrativo, porque la construcción del Estado administrativo en España se basó en toda esta literatura, ¿no? Evidentemente no solo en ella, pero desde luego en ella, ¿no? Y por tanto, con el aire fresco que da quien se aproxima al dato jurídico desde la historia y lo hace con todo rigor, bueno, pues se obtiene realmente muy buen conocimiento, ¿no? Un tercer factor que ha facilitado el enorme desafío de escribir una historia del derecho administrativo es la accesibilidad de las fuentes. Muchas de ellas están digitalizadas, libros digitalizados, archivos digitalizados, revistas que antes eran de difícil acceso y muy importantes para nuestras disciplinas, como pueda ser la Revista de Madrid o la Revista de España, se pueden leer desde casa, ¿no? Por no decir algo, en fin, para mí importante, y es la enorme facilidad para comprar libro antiguo. Tengo una colección de clásicos, parte de la cual podéis ver aquí, que se compra también muy fácilmente y a precio razonable, ¿no? Que permite o facilita también esa tarea, ¿no? Por no decir, realmente el personal de las bibliotecas, cuando a uno se le pide, cuando uno se encuentra con un bibliotecario y le pide, en fin, trabajos antiguos y extraños, lejos de encontrar dificultades, encuentra facilidades, ¿no? Y tengo mucho que agradecer al personal de la Real Biblioteca del Palacio Real, a la Biblioteca del Ateneo o a la Biblioteca de la Escuela de Caminos, ¿no? Bien, último factor que facilitó la elaboración del libro es, bueno, pues las múltiples observaciones y sugerencias que he podido recibir de maestros y compañeros, ¿no? Empezando por quien me ha apoyado todo este tiempo y con quien, en fin, quien es mi maestro, que es Luis Cosculluela Montaner, por Manolo Rebollo Puig, que prologa el libro, por Eloísa Carbonell, que siempre haciendo observaciones continuo. He tenido observaciones también, ha sido un lujo de nada menos que Alejandro Nieto. Le hice llegar un borrador y recibí manuscrita una carta con muchas observaciones críticas y realmente, como era de esperar, muy atinadas, ¿no? Y que han influido mucho en la reelaboración de los trabajos, ¿no? Y otros compañeros como Miguel Beltrán, Silvia del Saz, Tomás de la Cuadra, Ignacio Rodríguez, además de los que integran el Seminario de Teoría y Método, que se reúne semestralmente en distintas universidades,
donde he tenido la oportunidad de obtener feedback de una parte del libro que sometí allí a discusión. Bien, así se ha hecho el libro, ¿no? Ahora, ¿por qué este libro? ¿Qué aporta, ¿no? Sería un poco la segunda parte, ¿no? Pues bien, lo primero es constatar que no había en España un libro de historia del derecho administrativo. Es algo, además, es una ausencia que yo he notado en varias ocasiones antes de imaginarme que me iba yo a poner a esa tarea, ¿no? Cuando llegan doctorandos de otros países, europeos o iberoamericanos, la aproximación a lo que tiene de específico nuestro derecho administrativo no es enteramente fácil, por cuanto que muchas veces lo que se encuentra uno en los manuales son referencias al derecho positivo vigente en España, en efecto, enmarcadas en reflexiones de derecho comparado, pero donde habitualmente falta la aproximación histórica a partir de la cual se entiende ese derecho positivo, no pocas veces diferenciable, característico respecto del de otros países, ¿no? Podría poner muchos ejemplos, ¿no? Lo haré. De hecho, la idea es justamente ejemplificarlo, para de ese modo tratar de dar pildoritas de contenidos del libro, ¿no? Contamos, por tanto, con muy importantes estudios, monografías incluso, que se refieren, no obstante, a periodos singulares o instituciones singulares del derecho administrativo, que dificultan, digamos, a quien no es historiador, una consulta más o menos rápida a los entresijos, ¿no?, del derecho administrativo español en su evolución histórica, ¿no? Y en conexión con lo anterior, ahí tenemos una querencia más al derecho comparado, a ver cómo se desarrolla tal o cual institución en otro país, lo cual es muy sano, faltaría. Estamos curados, digamos, de nacionalismo académico, y eso es, por otra parte, una característica que no hay que perder de nuestra ciencia del derecho administrativo, pero justamente a la inversa y en conexión ocurre a veces que estamos faltos de aproximaciones históricas, ¿no? Lo puedo ejemplificar a través del concepto de policía. El lugar común, a través de lo que hemos aprendido de los estudios que se han publicado en la comunidad de estudiosos del derecho administrativo sobre el concepto de policía, el lugar común sería algo así como que el concepto de gobierno o policía se elabora sobre todo en Francia como algo distinto de la justicia, y que llega a España importado en el siglo XVIII. Luego, por efecto de las doctrinas de la escuela racionalista o los fisiócratas, y se cita invariablemente siempre a Putner, y la ley prusiana general de 1774, quedó reducido, dejó de ser, digamos, el equivalente a todo lo que no es justicia y quedó identificado con la idea de protección del orden público. Y así tenemos el concepto que hoy identificamos o manejamos cuando hablamos de policía, que es un concepto ya más estricto que se refiere no a toda la actividad administrativa, sino solo a la relacionada con la seguridad. Así es como se ha contado históricamente el concepto de policía, donde lo que falta claramente y clamorosamente es bueno, pero hemos hablado de qué pasó en Francia, hemos hablado qué pasó en Alemania, pero hemos dicho, sin demostrarlo, que hubo una importación en el siglo XVIII. ¿Y eso es así? ¿Cómo? Bueno, en realidad, si uno trasciende de estos estudios y se va a otros que hay de economistas, de historiadores generales, de historiadores del derecho, en fin, y consulta directamente las fuentes, la historia es bien distinta. Es bien distinta. La historia sería, 1, España contribuyó decisivamente a la conformación del concepto de policía o gobierno como algo distinto de la justicia a través del descubrimiento, porque esa visión del rey como estado jurisdiccional que solo imparte justicia empieza mínimamente a entrar en crisis cuando de repente la monarquía hispánica se encuentra en un mundo sin fueros, en un mundo sin cortes, en un mundo sin nobles, en un mundo que conquista y hace suyo, y además donde se preocupa no solo de impartir justicia, sino de establecer colegios, universidades, hospitales, caminos, donde necesita geógrafos y no jueces, donde necesita ingenieros y no jueces. Bueno, a través de el descubrimiento de las Indias para Europa,
se empieza un mundo nuevo en donde se empieza a elaborar la idea de lo gubernativo como algo distinto de la justicia, que hay que encargar a gente práctica, con conocimientos de la política y no a abogados de toga, y que tienen que decidirse con arreglo a criterios de utilidad y no a través de procedimientos engorrosos y con fundamentos jurídicos, ¿no? Bueno, esto lo he podido comprobar, pero la suerte también es que me lo han contado. Hay un historiador del derecho finlandés, cuyo apellido es difícil de pronunciar, creo que, a ver si lo tengo aquí escrito, Filimäki, bueno, porque tiene una serie de trabajos, algunos en inglés, otros en castellano, que pone de relieve hasta qué punto las leyes de India son las primeras leyes de policía, es decir, normas que no se limitan a tratar de cristalizar lo que se supone que es un derecho ya dado y que resuelve conflictos interindividuales con arreglo a criterios de pura justicia, sino que son, digamos, normas que da el rey en función de criterios de utilidad o bien común, ¿no? El derecho de policía, ¿no? Que hallaría, por tanto, su primer fundamental desarrollo en la legislación de Indias, que luego acabaría siendo imitada en ese régimen, digamos, de competencia entre monarquías que había en Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, España, ¿no? Por tanto, contribución decisiva a un concepto que es antiquísimo también en España, ¿no? Aunque se utilizara el significante gobierno más que policía, la idea estaba, ¿no? Y segunda idea, en realidad poco debió de influir el fisiocratismo o la escuela racionalista de derecho alemán o lo que decía Putner o la regulación prusiana, cuando también en España empieza a hablarse de policía en un sentido estricto. ¿Qué influyó sobre todo? Pues en realidad es bastante evidente. En realidad todavía hasta en el siglo XVIII el rey y sus agentes no se implicaban en tareas de policía o gobierno. Cuando hablaban de policía o gobierno era para regular, y así, y además intensamente, actividades privadas. Pero las actividades de gestión que hoy conocemos o identificamos con lo administrativo, no las llevaba a cabo el rey, no estaban centralizadas en el Estado. Las llevaban a cabo las ciudades, que no eran poder público en sentido moderno, las llevaban a cabo las universidades, que eran sujetos, cuerpos intermedios dependientes más de la iglesia, ¿no? La llevaban a cabo las fundaciones señoriales, los gremios, ¿no? Por tanto, cuando de repente a finales del siglo XVIII aparece un superintendente general de policía en Madrid, nada más que en Madrid, luego ya después en alguna otra ciudad, es cuando un vecino por primera vez ve al Estado con el apellido, el epíteto policía, llevando a cabo funciones de orden público. Es decir, cuando el Estado empieza a llevar a cabo tareas que hoy llamamos administrativas, son tareas de inspección, de vigilancia, y sin que aquí nunca nadie hubiera defendido nada parecido a lo que defendía Putner, porque aquí nunca triunfó la idea de Estado mínimo, la idea. Simplemente cuando realmente baja a gestionar el Estado en materia de policía es cuando empieza a extenderse el uso de un concepto estrecho, ¿no? Pero, en fin, sin influencia ninguna aparente, al menos hasta donde he podido ver, por parte de esa literatura alemana. Por tanto, a través de este ejemplo se ilustra un poco ese a veces defecto que hay en España de ese vicio positivísimo y sano, saludable, de mirar fuera, va a veces en detrimento de mirar dentro y da pie a explicaciones históricas muy distorsionadas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, nada menos que la del concepto de policía. Una tercera aportación o una razón, digamos, que pudiera, digamos, dotar de algo de valor a esta aproximación general a la historia española del derecho administrativo, es la de hacerse cargo de que el fenómeno del derecho administrativo es un fenómeno complejo que solo a efectos analíticos permite distinguir entre ideas políticas, administración, derecho subjetivo o derecho administrativo en sentido subjetivo, entendido como el problema de ver si y hasta qué punto el ciudadano podía hacer valer las normas ante los tribunales, ¿no?
y el problema del derecho objetivo, y el problema de las ciencias administrativas. En definitiva, es un fenómeno complejo que tiene muchas perspectivas, todas las cuales son a mi juicio, necesarias, ¿no? Por tanto, a fin de presentar ordenadamente una realidad compleja y tratar en lo posible de enriquecer el análisis con todas estas perspectivas, el libro, digamos, trata de distinguir la idea de Estado o ideas políticas, la teoría del Estado vigente en las dos grandes etapas fundamentales, ver después si había administración y cómo era, examinando sus funciones para empezar, y luego ya la organización y las prerrogativas, para después ya examinar, bueno, el derecho administrativo en clave subjetiva, en clave objetiva y las ciencias administrativas. En realidad muchas veces se está contando lo mismo y lo que cambia es la perspectiva, ¿no? Creo que eso pudiera tener algún valor, ¿no? La idea ordenadora que sirve para periodificar y estructurar el libro es bastante sencilla y matiza, incluso rompe una visión convencional. Visión convencional que está a lo mejor en manuales que no pretenden dar una perspectiva aquilatada, histórica, y que en cambio no está ya en los estudios que ya bajan a analizar la historia de nuestras instituciones, ¿no? Porque ya allí hay los matices, ¿no? Pero es importante romper visiones convencionales tópicas que no son para nada precisas. En concreto, ¿cuál sería la visión convencional? Bueno, pues el derecho administrativo es un hijo de la Revolución Francesa. Es un instrumento que sirvió para por fin embridar a un poder absoluto, un poder, un estado de fuerza que se sustraía a todo límite jurídico y que gracias a la creación, bueno, del Estado, el gobierno representativo y dentro de él la separación de poderes con su derecho administrativo, bueno, quedó embridado, ¿no? Luego se acompañaría esta explicación con el matiz de, bueno, y en España esto ocurrió, pero se puso particular hincapié en las prerrogativas y por tanto habría una especie de singularidad de nuestro derecho administrativo en el sentido de que sería más autoritario del desarrollado en otros países europeos, donde sí que se manifestó bueno, pues con esa gran virtualidad limitadora de ese otrora poder absoluto del Estado, ¿no? Bueno, la tesis que se desarrolla y que estructura es bien distinta. La tesis que se desarrolla, el derecho administrativo es y fue en toda Europa un instrumento que dio pie a, sin límites de derecho natural y sin límites de derecho constitucional, dotar de enormes poderes a un sujeto nuevo que llamamos administración pública. Digamos que es la historiografía liberal del siglo XIX la que se inventa la preexistencia de un poder absoluto y enorme, cuando en realidad, lo acabo de decir, se desarrolla ampliamente en el libro, ese poder absoluto, en fin, existe, no es un mito sin más, pero lo cierto es que no bajaba a llevar a cabo prácticamente ninguna de las tareas que empiezan a identificarse precisamente en el siglo XIX como administrativas. En definitiva, el Estado era hasta el siglo XIX un Estado jurisdiccional que impartía justicia a través de una pléyade y caótica serie de justicias ordinarias y privativas, y que regulaba mucho, intervenía mucho en la vida privada, pero a través de regulaciones, llamadas leyes de policía o autos de buen gobierno, ¿no? Es el siglo XIX el que, después de disolver la sociedad corporativa, después de aniquilar los cuerpos intermedios, después de sujetar el poder de la Iglesia, romper con la nobleza, romper con los gremios, publificar las universidades, publificar las ciudades, es el que atribuye a ese nuevo sujeto que llamamos administración una serie enorme de nuevas tareas, hasta entonces, digamos, diseminadas en el pluralismo antiguo, ¿no? Pues bien, el instrumento que articuló eso y garantizó una posición de superioridad de la administración fue el derecho administrativo, ¿no? Será, por tanto, ese derecho administrativo un derecho con garantías y orientado a las garantías solo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece un nuevo derecho administrativo en toda Europa. Hasta entonces,
con todos los matices que se quieran, y hay que hacerlos, el oral no permite bajar a tanto detalle, pero hasta entonces domina un paradigma autoritario, y domina también en Francia, donde sin discutir la audacia del Consejo de Estado, lo cierto es que el propio García de Enterría nos enseñó cómo hasta finales del siglo XX las enormes trabas a la tutela judicial efectiva que suponía el modelo de contencioso objetivo que se inventó en el 19 francés, bueno, pues todavía subsistían, aunque solo sea por la autocomplacencia de la doctrina francesa, poco predispuesta a revisar sus categorías, ¿no? Pues bien, este planteamiento es el que se trata de demostrar, es el que articula y permite entender las fuentes. Se entiende mucho mejor así si uno lee a Javier de Burgos, a Colmeiro, en fin, si lee los textos reguladores, la jurisprudencia, se entiende mucho mejor así, y me permito pensar que en el modo alguno somos nada singulares en el contexto europeo. Al contrario, hemos sido en cierto modo pioneros en este fenómeno de construcción de este sujeto nuevo utilizando al efecto el instrumento del derecho administrativo, ¿no? Hemos hecho, digamos, antes lo que han acabado haciendo todos, también, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Pues bien, justamente este planteamiento da pie a estructurar el libro en dos grandes etapas. Una es desde el surgimiento o desde la planificación, digamos, de la administración contemporánea, que en España es claramente en Cádiz, asociada al nuevo régimen representativo que daba entonces sus primeros pasos, hasta el primer franquismo, en donde es, con todos los matices que hay que hacer, un fenómeno, digamos, de construcción de un potente estado administrativo sobre las ruinas de la vieja sociedad corporativa, ¿no? Y en paralelo un derecho administrativo enormemente autoritario, con, repito, matices, ¿no? La segunda fase es la que empezaría tras la Segunda Guerra Mundial hasta acabar el siglo XXI, el siglo XX, perdón, y empezar el siglo XXI, bueno, donde es un proceso también apasionante que se da en todas partes de refundación del derecho administrativo, de construir un derecho administrativo en el marco de un Estado que ya no es de derecho objetivo, sino que es de derechos, de un sistema que quiere recuperar el humanismo perdido tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la cultura estadólatra que sublimaron los fascismos en el periodo de entreguerras y ya después durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y que sin romper con el Estado administrativo, sin desvincularlo de importantes retos sociales como pueda ser la igualdad de oportunidades a través del llamado Estado de Bienestar, sí que pretende, digamos, reinterpretarlo y reconducirlo y evitar, digamos, que esté escorado del lado de las prerrogativas, ¿no? Y este fenómeno se da en todas partes y también en España, ¿no? Y por tanto, es, a mi juicio, un modo posible para periodificar la historia de nuestro derecho administrativo. Todas las periodificaciones son convencionales, esta lo es y la justifico de este modo, ¿no? Bien, entonces, si os parece, entonces, podemos pasar ya al tercer bloque, que se refiere a, bueno, nuevos personajes de las ciencias administrativas, ¿no? En definitiva, un modo que quizá pueda hacer interesante aproximarnos a nuestra historia del derecho administrativo son las personas, y en concreto a través de personas que son nuevas para nosotros, bien porque o se desconocían o bien porque no se conocían, al menos en su faceta, digamos, administrativa, ¿no? Destacaría en primer término, lo tenéis ahí en el documento compartido, dos eslabones que unen con toda claridad, sin reconstrucción por parte mía de ningún tipo, la vieja ciencia del buen gobierno que empieza o se remonta claramente en los Austrias, ¿no? Y la economía política, que sería un poco su última desinencia a finales del siglo XVIII, ¿no? Economía política que se desarrollaba todavía sin el tono axiomático y matemático que caracteriza a la economía hoy en día. Eran un saber preocupado por desvincularse del derecho para tratar de averiguar qué es lo mejor para la riqueza general, ¿no? En esa lógica, ¿no? Bueno, pues justamente se ve claramente que hay dos eslabones entre estas viejas ciencias
y las que están por venir, y de las que serán claramente exponentes, pues Pedro Sainz de Andino, Javier de Burgos y otros, ¿no?, que llamamos ciencias administrativas, ¿no? Y aquí tenemos dos personajes, a mi juicio, importantes: Luis Pereira de la Guardia y Gonzalo Luna Montejo. Luis Pereira de la Guardia era oficial de tesorería de Correos, lo que no es poca cosa, por cuanto que Correos era por entonces lo más parecido que pudiera entonces haber a la administración contemporánea, ¿no? Y escribe o presenta a las Cortes de Cádiz en 1811 un libro de elementos de ciencia del buen gobierno, ¿no? Y, en fin, se sabe que Luis Pereira frecuentaba el Café Apolo, llamado Las Cortes Chicas, porque allí se reunían muchos pensadores, diputados implicados en la construcción del Estado representativo, de la elaboración de la Constitución de 1812, ¿no? Y, desde luego, hay muchas cosas en las que se puede reconocer, si no una influencia de uno sobre otro, claramente que el ambiente quería crear la administración, cosa que a veces no se destaca. En Cádiz tiene la pretensión de centralizar en una cosa nueva que se llama ya entonces, por vez primera, en un texto de derecho positivo español, administración. Se la llama también con los viejos modos, se habla muchísimo de gobierno económico-político, está ahí, pero aparece ya el significante administración, proveniente claramente de Francia, con la ambición, ¿no?, digamos, de centralizar esas tareas diseminadas hasta entonces en el pluralismo antiguo, ¿no? Luis Pereira empieza diciendo que la policía es clave, es fundamental, que el Estado no se ocupe solo de la justicia, pero que está muy descuidada, ¿no? Denuncia que está descuidada. Y al propio tiempo dice: oiga, mira, yo soy el primer enemigo de Napoleón, soy el primer enemigo de Napoleón, pero también entiendo que la verdad no tiene nacionalidad y por tanto hay que copiar lo que es bueno. Y si Napoleón se inventó el Ministerio de Policía, me parece que eso es una buena idea. Hagamos un ministerio equivalente, que centralice esas funciones y que luego tenga sucursales provinciales para justamente llevar a cabo obra pública, llevar a cabo, en fin, tareas que no son justicia, ¿no? Se trata de un proyecto centralizador inventado en Francia, que había tratado de desarrollar en la España bonapartista José Bonaparte en 1809, que luego finalmente intentó el año siguiente desarrollar Cádiz, crea la Secretaría de Estado de Gobernación, ¿no?, y que en su ensayo ya finalmente exitoso de Javier de Burgos todos conocemos. Pero esto viene de antes, viene claramente de Cádiz. Está en Luis Pereira y a su vez está también, antes de Napoleón, en otros autores que habían propuesto también la creación de tribunales de policía, ¿no? Peñaranda, Oliver, en fin, había toda una tendencia a separar orgánicamente la justicia de la policía, que no fueran jueces los que se encargaban de estas cosas, y, en fin, Luis Pereira lo explica con toda claridad, ¿no?, ese proyecto, ¿no?, que a su vez está claramente asociado a la reforma social. Luis Pereira es un liberal en este punto del libro. Él promueve suprimir los gremios, promueve reducir enormemente el poder de la Iglesia y regularla para que haya cada vez menos individuos que se ocupen de los asuntos religiosos, y es también alguien que quiere en lo posible también hurtar de poder a la nobleza, quiere evitar a los sombrereros, que son aquellas familias que se dedican a acumular un montón de títulos nobiliarios distintos, ¿no? Se ve muy claramente en Luis Pereira cómo la administración es el sujeto nuevo que ha de ocupar el puesto que en el antiguo régimen ocupaban esos llamados cuerpos intermedios, ¿no? Luis Pereira, hasta donde yo sé, es desconocido por todos. Yo he conseguido el libro gracias a que está en la Real Biblioteca de Palacio Real, que también yo la desconocía. Es en realidad la biblioteca privada del rey, era de Fernando VII en origen, de la que se extendió el grueso para crear la Biblioteca Nacional. Pero hubo una parte que se quedó de la biblioteca privada, que en realidad ahora es pública y accesible, ¿no? Y me han atendido magníficamente para este libro, cuya importancia, a mi juicio, no es discutible, y que sin embargo no lo veo nunca citado, cuando ha habido estudios con ocasión de la conmemoración reciente
del Bicentenario, ¿no? de Cádiz, no aparece estudiado ni citado, ¿no? Lo he visto solo nombrado de soslayo por Baena del Alcázar en un gran libro que trata de recuperar la memoria de todos los estudios que había de arte de gobierno, de ciencia del buen gobierno, pero como si fuera un sujeto que está ahí, ¿no? Gonzalo Luna Montejo es algo parecido, pero ya en el trienio liberal. Si Luis Pereira entronca con la ciencia de policía, de hecho él se deja influir claramente por el último gran cameralista alemán, Sonnenfeld, Gonzalo Luna Montejo ya es un economista. Ya es alguien que desarrolla lo que es una desinencia de esa vieja ciencia de policía o arte de gobernar en clave de lo que se empezó a llamar ya en el siglo XVIII finales economía política, ¿no? Y publicó, él es de Valladolid, abogado y economista, represaliado por Fernando VII, había luchado también contra el ejército napoleónico. Cuando llega el trienio, rápidamente ocupa un cargo de la Junta de Gobernación dedicada a las obras públicas en Valladolid y escribe rápidamente unos pensamientos de policía-economía, así se llaman, ¿no? Donde explica claramente que, a su juicio, el proyecto de Cádiz es un proyecto centralizador. Es importante luego anotar que los ayuntamientos no fueron concebidos entonces a la francesa como meros apéndices del Estado, pero sí fueron concebidos como ayuntamientos constitucionales y por tanto como poder público al servicio de un proyecto común, ¿no? Bueno, lo explica con toda claridad y bueno, desarrolla planteamientos que estaban en Luis Pereira, ¿no? Digamos, propone recuperar la vieja Secretaría de Gobernación, que también volvió a crearse en la época del trienio liberal y por tanto propone como piedra de toque para la construcción del Estado administrativo justamente la reproducción en este punto del modelo napoleónico, ¿no? Gonzalo Luna es conocido por los economistas. De hecho, yo he dado con él leyendo a historiadores de la economía, pero no circula entre quienes se ocupan de las ciencias administrativas, cuando, aunque como Pereira no maneja todavía significante administración, lo cierto es que no es ya simplemente economía política, es ya alguien que se ocupa de un sujeto nuevo, que quiere crear, cuya creación proyecta, ¿no? Aunque para nada se les puede entender fundadores del derecho administrativo. Uno y otro parten de la base de que lo gubernativo es materia de derecho civil. Eso es muy interesante. Se ve claramente, lo dicen claramente, y además lo demuestra el hecho de que el proyecto de Código Civil elaborado en 1821 regula por igual relaciones interprivatos y relaciones del privado con el Estado, bajo la consideración de que todo el derecho es un derecho esencialmente de libertad y se resume en leyes fundamentales, derecho civil y derecho penal. No había una idea de derecho administrativo, ¿no? Las normas relativas a la administración habían de codificarse, ¿no? El segundo punto, bueno, dos fundadores desconocidos de la ciencia de la administración, José Canga Argüelles y Miguel Puche Bautista. Bueno, José Canga Argüelles es muy conocido, pero no en su faceta de fundador de la ciencia de la administración. José Canga es el autor del primer libro publicado, o del primer estudio publicado de ciencia de la administración en 1833. Tiene una voz en su famoso Diccionario de Hacienda, en segunda edición, donde al ocuparse del gobierno del Estado desarrolla con mucho rigor, ¿no?, bajo la influencia de Bonin, que es el fundador de la ciencia de la administración en Francia, pero también con criterio propio desarrolla ese estudio, ¿no? Al propio tiempo, no se sabía que se le atribuye la elaboración de unos elementos de ciencia de la administración que nadie ha leído, hasta el punto de que algún autor entendía que posiblemente no existan y que hay un error, ¿no?, en este punto. Bueno, he podido comprobar que su hijo, al biografiar la obra de su padre, cita estos elementos de ciencia de la administración y que posiblemente han estado siempre ante nosotros porque publicó con el horrible nombre de suplemento al diccionario
nada menos que unas 80 páginas de ciencia de la administración, que posiblemente son esos elementos, ¿no? Miguel Puche Bautista es una figura también fascinante, yeclano, completamente desconocido, que estaba, no obstante, en la reunión fundacional del Ateneo de Madrid y fue el titular de la primera cátedra de administración que hubo en España, que fue precisamente la del Ateneo. Cátedra de la que Larra dijo, antes de suicidarse, que era fundamental para poder salir adelante y recuperarnos de las miles de desgracias que habían afectado al país, ¿no? Esas lecciones, bueno, la primera de ellas, muy larga, fue publicada en una revista que tiene el Ateneo de Madrid y que he podido consultar, que se llama Boletín Administrativo, ¿no? Y realmente es un desarrollo importante, ¿no? De él hasta ahora solo se sabía que lo cita Oliván como importante, pero no se sabía prácticamente nada. Y por desgracia, el único que conoce algo de su vida es un historiador local que ya ha fallecido, que tiene un libro que se llama Yeclanos, ¿no? En donde, entre ellos, nos habla algo de Miguel Puche. Por tanto, lo que se puede saber de él es gracias a este historiador local, Ortuño. Vamos mal de tiempo, por lo que veo. Me tocaría, no puedo dejar de hablar de Tomás María Bizmanos Quintela. Tomás María Bizmanos Quintela es el primer catedrático de Derecho Administrativo español. El primero. Lo fue en la Escuela de Caminos, cuando se crea, se refunda en 1834 y finalmente se crea la cátedra en 1838 y se la asigna a él, ¿no? Tomás María era también fundador del nuevo Ateneo de Madrid en el año 35 del siglo XIX, muy implicado en la codificación, pese a su juventud, bueno, asumió muy pronto la responsabilidad de redactar buena parte del proyecto del Código Civil del 36 y quizá porque estaba casado con la hija, en realidad la prohijada del director de la Escuela de Caminos, Larramendi, acabó de catedrático en la Escuela de Caminos y redactó, bueno, sus alumnos tomaron nota de esas clases manuscritas, y esos apuntes están hoy en la Biblioteca Nacional de España digitalizados sin fechar y sin identificar el autor, ¿no? Me los encontré, empecé a leerlos y, bueno, tirando del hilo, no fue difícil darse cuenta de que esas lecciones eran las primeras de derecho administrativo impartidas en España, ¿no? Y además ocurre que son extremadamente interesantes, son muy interesantes, porque tiene una aproximación que no era enteramente normal en la época, que es técnica, de jurista, de alguien implicado en la codificación, ¿no? Y por tanto distante de la perspectiva especulativa que era clásica del derecho entonces llamado público, político, que se impartía, por ejemplo, en el Ateneo. Alcalá Galiano, Pacheco, Donoso Cortés, no le daban una aproximación tan jurídica, ¿no? Bueno, pues sin embargo tenemos una aproximación a la Constitución del año 37 y al derecho administrativo de alguien que es técnico y que además da la sensación que no es de partido, aunque en consonancia con el espíritu de su época es partidario del sufragio censitario, de construir una administración fuerte, de la centralización de los ayuntamientos. Lo cierto es que hay también muchos elementos que lo distancian del liberalismo moderado, ¿no? Fascinante, ¿no? Julián Peláez del Pozo, este es conocido. Tiene un tratado de lo contencioso que cita cualquiera que haya investigado en materia de justicia administrativa. Lo que ocurre es que nunca se pone en valor que es el primero, el que funda en España el estudio científico y que además al hacerlo, evidentemente como los anteriores, sigue corrientes francesas, que como decía Eduardo García Enterría, no se podía uno sustraer a ellas como no lo podía haber hecho en Roma, a la corriente que suponía ese bagaje cultural, ¿no? Pero lo hace sin servilismo, sin seguidismo y con no pocas construcciones que tendrán luego enorme éxito en nuestra jurisprudencia contenciosa administrativa y que nos van a distinguir de otros países, ¿no? En concreto, bueno, la construcción del derecho subjetivo a las formas, en la que no me detengo porque no hay tiempo, ¿no? Y para terminar, por lo menos aquí, y luego ya
en fin, desarrollo los aspectos que se quieran si hubiera tiempo, no me resisto a hacer referencia a Gabriel Rodríguez Benedicto. En realidad, los nombres que se suelen manejar cuando se relata la historia de nuestra ciencia del derecho administrativo están vinculados hasta la Revolución Gloriosa al liberalismo moderado. Y es verdad que eran mayoría, ¿no? Pero ha habido también quienes justamente luchaban contra ese derecho administrativo bajo planteamientos individualistas, liberales, digamos, clásicos, ese liberalismo que no estaba en el siglo XVIII y que en cambio estuvo muy patente en el siglo XIX y que incluso llegó a ensayarse en la Revolución Gloriosa. Como dice Nieto, si uno quiere saber lo que es un Estado liberal puro puesto en práctica, tiene que irse a la España del siglo XIX, 1868, porque es de los pocos ensayos que ha habido, que quizá Chile en la época pinochetista, de un Estado verdaderamente liberal, individualista, ¿no? Bueno, pues Gabriel Rodríguez Benedicto es exponente de este planteamiento y es un personaje también fascinante. Era ingeniero, discípulo de Subercasse-Creutz, que lo era a su vez del genial Agustín de Betancourt. Era catedrático de Derecho Administrativo en la Escuela de Caminos, sucedió a Tomás María Bizmanos, ¿no? Era compositor de ópera, era economista, se hizo abogado y se convirtió en el abogado con más pleitos contenciosos en el Consejo de Estado en Madrid. En suma, bueno, participó en el famoso Congreso Jurídico del que influyó tanto en la redacción de la reforma de la ley de lo contencioso, ¿no? La ley Santa María de Paredes, ¿no? En definitiva, también es una figura fascinante, conocida por todos en su época, pero desconocida en la actualidad, ¿no? Bien, como ya son las 2 y he hablado más de 50 minutos, el cuarto punto, creo que lo voy a ahorrar, me remito a la lectura del libro y en su caso, si hubiera tiempo, a las preguntas y coloquio que pudiera haber suscitado la intervención. Muchas gracias. Ricardo, ponte Sí. la... Nada, creo que tienes, bueno, muchas gracias porque tu intervención ha sido magnífica y nos ha ilustrado mucho. Creo que en el chat te hemos formulado algunas preguntas, podías empezar por ahí. Sí. Y luego pues estamos al habla con los asistentes por si directamente quieren formularte cualquier pregunta, que habiliten su micro y que la formulen. Perfecto. Luis, ¿piensas que en futuras investigaciones pudieran aparecer nuevas figuras históricas asociadas al derecho administrativo? Sin duda, porque además, si esto va de suyo en el terreno histórico, que es la investigación es inagotable y siempre hay nuevas perspectivas, nuevas lógicas, nuevos paradigmas historiográficos permiten ver las cosas de otro modo, y por tanto es más fácil, por ejemplo, con lo que han hecho los discípulos de Tomás y Valiente, entender a Luis Pereira, porque lees a Luis Pereira con la nueva lupa, y lo que pudiera ser para Baena del Alcázar un autor menor, de repente lo es para mí gracias a esas nuevas aportaciones, resulta que para mí es una figura fundamental, con lo cual solamente por eso es así. Si a eso se añade la cierta displicencia con que hemos visto a nuestros mayores, con que en definitiva hemos tratado en España a quienes durante el siglo XIX construyeron el Estado administrativo y el derecho administrativo, bueno, pues razón de más para afirmar que claramente la investigación arrojará nuevos nombres, ¿no? No he citado muchos que tienen importancia, ¿no? Como puede ser Fernando Cosgallón, ¿no? Hay muchos. Y además lo interesante es darse cuenta de que esos nombres fueron importantes en su momento. O sea, no es tratar de reconstruir ahora, en el tiempo presente, elementos del pasado para asignar relevancia. No, mira, es que Luis Pereira se reunía en las Cortes Chicas y le presentó al Congreso que elaboró la Constitución su ensayo de elementos del buen gobierno. Es decir, no estamos hablando de alguien ajeno a la cultura política del momento, ¿no? Bueno, por tanto, sí, la respuesta ahí claramente sí. Bueno, obras del siglo XIX cuya lectura aconsejaría.
Pues mira, yo aconsejaría, a bote pronto, es muy interesante porque se lee fácilmente y es accesible, está digitalizada, la guía para el estudio del derecho administrativo de un tradicionalista, diputado carlista, que era Enrique Gil Robles, famoso, padre del famoso Gil Robles, ¿no? Este Enrique Gil Robles era admirado por todos. Adolfo Posada, que estaba en las antípodas, era un liberal progresista, siempre que iba a Salamanca se reunía con él a comer, ¿no? Era catedrático en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y como ocurre siempre con los outsiders, al ser un tradicionalista, tenía una visión certera de lo que estaba ocurriendo, porque no incurría en mitos, incluso lo que hacía era hasta retratarla en sentido inverso, ¿no? Por tanto, para ver lo que el derecho administrativo era y entenderlo, leerle, es realmente ilustrativo a través de una prosa excelente, ¿no? Por ejemplo, se me ha ocurrido ese nombre, ¿no? Pero quienes saben mucho más que yo de bienes públicos aconsejan claramente leer El patrimonio real de Cos Gallón, que es espectacular como investigación histórica para entender el tema de los bienes públicos, ¿no? Colmeiro es espectacular. Las partes especiales que se escribían en esa época, en donde no había ese amor por la abstracción, que muchas veces lo que esconde es ausencia de conocimiento, era realmente espectacular. Posada Herrera, estudiada por Sosa Wagner, es justamente celebrada como las lecciones de Posada como obras con muchísimo empuje, escritas por realmente gente experimentada, que conoce la historia y que tiene sentido crítico, ¿no? Lo que nos ha ocurrido muchas veces es que adoptamos como parámetro de medir, por ejemplo, el estilo alemán de hacer derecho, ¿no? Que es maravilloso y sin el cual no se entiende la ciencia moderna, pero cuando uno asume algo que no es propio como parámetro de medir, lo que hace de repente es ocultar otras cosas muy valiosas, ¿no? Como por ejemplo estas, ¿no? Bueno, tendría que sentarme a pensar un poco más tranquilamente, ¿no? Pero estas son solo algunas, hay muchas más. Bueno, puedo... Vale, está muy bien. Creo que tienes alguna más, no sé si Susana de la Sierra te había indicado sí, algún a ver, comentario. por aquí, enhorabuena. A ver si veo alguna más. Aquí hay una de Susana. Bueno, es un comentario, ¿no? El Ateneo de Madrid, la administración y el derecho administrativo. Sí, que entiende que ese es el siguiente libro, ¿no? Pues no sé, salvo error, yo no veo aquí más preguntas. Vale, pues si alguno de los presentes o alguna quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues que habilite su micrófono y directamente o en el chat. Ricardo, ¿puedo hablar? Claro, por supuesto. Buenos días. Felicitar la magnífica exposición. Yo quería tengo en mis manos el manual de Derecho Administrativo del profesor Esteve Pardo y me ha gustado mucho la intervención porque ha puesto en valor el inicio del derecho administrativo en las escuelas de caminos, canales y puertos. Y aquí en su manual, no en otros, pero no sé cuántos, porque quizás no haya leído todos los manuales de derecho administrativo vigentes en España, pero en los primeros compases del manual empieza a hablar, precisamente, dice el profesor Esteve, dice, significativamente en España, lo digo como pregunta para Luis, a ver si nos puedes aportar cuál ha sido el rol a veces desconocido de los ingenieros o la escuela de caminos en la génesis del derecho administrativo español. Dice el profesor Esteve, la asignatura, a ver si está de acuerdo, Luis, si estás de acuerdo, la asignatura de Derecho Administrativo se introdujo antes, entrado ya al siglo XIX, en los planes de estudio de las escuelas de ingenieros caminos o ingenieros de montes, dice. Cuerpos técnicos de funcionarios en las facultades, más antes que en las facultades de Derecho. Y este es ese punto, Luis, por lo que me gustaría si puedes comentarlo un poco y nada más. Enhorabuena otra vez. Pues muchísimas gracias. Sí, además, mira, sirve para poner de relieve algo que creo que en efecto es muy importante y también para publicitar mi próximo libro, que no es el del Ateneo que dice Susana, sino uno que va a sacar dentro de poco el Centro de Estudios Políticos, que es justamente las lecciones de Tomás María Bizmanos, primer catedrático de la Escuela de Caminos, con un estudio preliminar, ¿no? El libro no es mío, por tanto, es de Bizmanos, pero hay un estudio preliminar que hago yo, ¿no? En efecto, lo que se ve claramente es la importancia de la obra pública y los ingenieros para la construcción del Estado y del derecho administrativo en España.
por varias razones. Así, para empezar, porque ya en las postrimerías del antiguo régimen, cuando se crean las escuelas primero de minas y luego la de caminos, en cierto modo se crean a los primeros funcionarios modernos. No solo ya porque, desde luego, en la de minas hubiera ya un régimen de ascensos, escalafones, antigüedad y, bueno, e ingreso meritocrático después de cursar los estudios en la escuela, ¿no? Sino también porque se ve que la monarquía no quería jueces, quería, digamos, un personal que pudiera hacer cosas que no tienen que ver con las leyes, que pudiera hacer caminos, aunque solo sea por las comunicaciones, para correos, muy vinculado a correos. De hecho, caminos y correos estuvieron vinculados siempre hasta, creo, el 35 o así, del siglo XIX, ¿no? Pues bien, una figura fundamental ahí es Agustín de Betancourt, que es un genio español, conocido y citado en todos los libros de ingeniería del mundo. Que aquí se sorprendieron cuando de repente llegó Gorbachov y dijo: estoy encantado de estar en la patria de Agustín de Betancourt, quien, por si no lo saben, fundó la Escuela de Caminos rusa en San Petersburgo, ¿no? Y tiene obra en toda Europa, porque después de tener problemas con Godoy, se fue, y de fundar aquí la Escuela de Caminos, no quiso apoyar a Napoleón y acabó en Rusia, y después de haber hecho obra pública también en Inglaterra. Pues bien, no es casualidad que discípulos de Betancourt fueran fundamentales para cuestiones tan importantes como la división provincial. La división provincial se le imputa correctamente a Javier de Burgos, cuando él propone la creación del Ministerio de Gobernación. Pero la división provincial venían desarrollándola ingenieros de la Escuela de Caminos, y el último de ellos estaba como director general de Caminos, era Larramendi, Larramendi Muguruza, que es el suegro de Tomás María Bizmanos, que luego fue director de la Escuela de Caminos, bueno, el que acaba de, sobre la base de trabajos previos, apuntalar la división provincial sin seguir el modelo francés de racionalidad, sino partiendo de los territorios históricos, ¿no? Bien, la ley de expropiación forzosa del año 36 está hecha también sobre la base del impulso de los ingenieros, porque se está pensando en la construcción de caminos, ¿no? Y está claro que se ve claramente esa impronta, ¿no? En definitiva, el hecho en sí de que Juan Subercase Kretz, que era director de la Escuela de Caminos, que después será el que proponga en un famoso informe el hacer obra pública mediante concesiones administrativas, porque por desgracia el Estado no tiene dinero para hacer él por sí los caminos y los caminos de hierro, que es lo que sería deseable, porque el planteamiento es claramente intervencionista. Pero la concesión es la solución de, bueno, así podemos controlar, pero que lo hagan los particulares, que son los que tienen la pasta, ¿no? Bueno, pues la concesión, que es un concepto que acaba de pergeñar en ese informe Juan Subercase Kretz, que luego recogerán la legislación reglamentaria sucesiva, bueno, pues fue el que crea la Cátedra de Derecho Administrativo. Él era el director y el que recluta a Tomás María Bizmanos, ¿no? En definitiva, la vinculación, en efecto, en el 42 será cuando por vez primera, en un plan universitario de estudios, aparezca el derecho administrativo. En el 42, en el 38 ya estaba en el plan de la Escuela de Caminos, ¿no? Por tanto, confirmo ese planteamiento que muy acertadamente recoge el profesor Esteve en su manual, ¿no? Y no soy el primero que destaca esto, hay autores en España que vienen explicando la importancia de la obra pública para entender el derecho administrativo y el Estado administrativo en España. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, al hilo de lo que estabas comentando de la pregunta de Juanjo y tu contestación, me ha venido a la cabeza un personaje que a mí me resulta muy interesante y, vamos, muy conocido, ¿no? Que yo creo que también con incidencia en el derecho administrativo, por lo menos en el derecho urbanístico, ¿no? Que es Ildefonso Cerdá. No sé si te sugiere algún comentario adicional. Bueno, partiendo de que ya sí que nos estamos alejando peligrosamente de los ámbitos donde me siento más seguro, sí puedo decir, por lo que he leído a los estudiosos de las leyes de ensanchamiento primero y luego ya de urbanismo,
que es una figura fundamental, sin la cual tampoco se entendería el modelo de derecho urbanístico y derivadamente las nuevas formas de intervención, que a través de la planificación dejaba entrever esa faceta, ¿no? Por tanto, sí, va en la línea, en efecto, de poner de relieve cómo, primero, el propio derecho administrativo, en cuanto sublimación de lo gubernativo, es decir, en cuanto a expresión de esa tendencia a separarse de lo jurídico, por cuanto que tenía mucho delimitante, no solo por un afán despótico por parte de los reyes, sino también porque si querías implicarte en cuestiones que no fuera resolver conflictos, sino que fuera hacer obra pública, que fuera, en fin, tener escuelas de medicina, aunque solo sea porque eso importa para curar a los soldados y ganar las batallas derivadamente, ¿no? Bueno, necesitabas romper la concepción panjudicial del poder que venía sobreviviendo desde la Edad Media, ¿no? Bueno, pues el derecho administrativo surge de las ciencias administrativas, que son la expresión de vamos a hablar de cómo construir Estado y no de interpretar normas, ¿no? Y por tanto, con ese afán de construcción, donde lo que menos importa es sistematizar las reglas, sino construir el Estado, es donde cobran importancia figuras de este tipo, ¿no? Para entender nuestro derecho administrativo, no jurídicas, ¿no? Incluso economistas, como pueda ser Gabriel Rodríguez, ¿no? que la lectura de sus trabajos, el poco interés le suscita un desarrollo a la alemana. No, es que no tienen interés, no les atrae, les parece una pérdida de tiempo, porque lo que tienen entre manos es otra cosa, ¿no? O construir o derribar el Estado administrativo. En el caso de Gabriel sería más bien derribar, ¿no? en su lógica individualista, ¿no? Diríamos ingenua, con ojos de oro. Muy bien, pues ¿algún comentario más o si no ya nos despedimos? Y no sé. Sí, Biagio, adelante. Sí, hola a todos, buenas tardes. Yo había escrito un mensaje directo, pero voy a repetir la pregunta así que sea más sencillo. Me pedía, considerando que el prof Luis Medina Alcosa es experto también de autonomías territoriales y distribución territorial del poder, ¿qué impacto tiene esta evolución histórica del derecho administrativo sobre la distribución territorial del poder? Y si se pueda construir una relación, ¿no? Sí, a ver, Gracias por la antelación. es fascinante y es verdad que son aspectos también que han quedado un poco fuera de esta intervención, ¿no? Resumiendo muy sencillamente, la idea es que hubo una primera fase de tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen, donde todo el esfuerzo por quienes primero proyectaron la administración durante el periodo de regencias y quienes después la edificaron durante los gobiernos moderados entre 1843 y 1868, pues todo el esfuerzo fue crear un Estado fuerte, donde apenas lo había, ¿no? Y entonces el esfuerzo era claramente centralizador, ¿no? Bueno, pues los moderados diseñaron un Estado que, como dice Juan Pro, mal que bien sobrevivió con solo matices hasta la Constitución de 78, que es un Estado que pretende ser, lo logrará verdaderamente solo a finales del siglo XIX, pretende ser de un único nivel, donde es que se despliega en el territorio a través de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos entendidos como brazos del Estado, ¿no? Y que no reconoce nada parecido a una autonomía territorial. Pretende ser, en realidad, ese Estado consiguió hacerse efectivo solo a finales del siglo XIX. Y como consecuencia de ese éxito, es uno de los factores que explican el auge del regionalismo, de, en definitiva, oligarquías locales que habían estado completamente libres desde prácticamente la Edad Media, que de repente ven que el Estado ha llegado a sus puertas y entonces les entran ganas de copiar el instrumento, y es cuando empiezan a reivindicar la autonomía o directamente la construcción de algo parecido a un Estado, ¿no? Entonces es cuando surge el fenómeno regionalista asociado a otros factores, ¿no? Pero expresión sobre todo, y esto es interesante, esto lo razona Juan Pro, expresión del éxito del proyecto de construcción estatal y no tanto de crisis, sino precisamente porque realmente el Estado ha logrado dominar, es porque empieza a hacer mella a través de proyectos que, enlazando con el viejo tradicionalismo del antiguo régimen, ¿no? Y también con los planteamientos liberales individualistas del progresismo español, pretenden, digamos,
minarlo, ¿no? Bueno, sin perjuicio de ensayos, algunos muy emblemáticos de autonomía, como puedan ser las cartas autonómicas de Cuba y Puerto Rico, que de poco valieron porque al poco se perdieron como consecuencia de la guerra de Cuba, ¿no?, con Estados Unidos, la mancomunidad provincial de Cataluña, los estatutos provincial y municipal de Calvo Sotelo, la propia Constitución del 31, que tenía un importantísimo ensayo regionalizador y que en realidad respondía a las pretensiones independentistas poco antes formuladas en Cataluña, ¿no? Bueno, pues bien, quitando por efímeras estas experiencias, lo que inventaron los moderados, que se hizo real a finales del siglo XIX, cuando ya las comunicaciones están acabadas, la Guardia Civil completamente desplegada, está en vigor hasta 78, que cambia el modelo. Y cambia, y es el aspecto de cambio posiblemente más importante, junto a los derechos políticos, que supone la Constitución del 78. Por cuanto que se reconoce autonomía a los entes locales, a las propias diputaciones, con lo que tiene consecuencias inmediatas, y se crean las comunidades autónomas, como autonomías con enorme poder político, ¿no? Ese sería un poco, dicho fugazmente, la evolución del sistema territorial en España. Luis, creo que en el chat tienes algún último comentario o pregunta de Susana de la Sierra y de Leonardo. Si quieres echarle una vista. Sí, a ver, y esto que indica guarda mucha relación con instituciones esenciales como el concepto de subvención. Daría que hablar... Bueno, pues está muy bien. Lo que subraya Susana es que esa visión panjudicialista de la que se quería escapar el monarca del antiguo régimen, no solo porque quisiera ser déspota, que también, en modo alguno hay que edulcorar las tendencias despóticas, de las que eran expresión, por ejemplo, el cierre de las universidades que acordó Fernando VII o la persecución de los opositores políticos, ¿no? Es decir, despotismo hubo mucho con Fernando VII y antes, ¿no? Pero esa visión panjudicial era limitante e impedía llevar a cabo, digamos, en efecto, esas tareas que luego sí se van a desarrollar con otro paradigma durante el XIX, ¿no? Y entonces dice, como ejemplos, dice, los engorrosos procedimientos de otorgamiento de subvenciones o adjudicación de contratos recuerdan a eso. Pues sí, y creo que está muy bien traído. De hecho, una de las cuestiones a las que le he dado vueltas últimamente es al por qué España es pionera absolutamente en la codificación del procedimiento administrativo. Nos hemos adelantado a toda Europa. Toda Europa, en consonancia con el paradigma autoritario del 19, no quiere procedimiento. No quiere procedimiento por buenas razones y por autoritarismo. No hay procedimiento. Realmente visto con los ojos de hoy, es hasta escandaloso, ¿no? Cuando en Austria se crean las leyes de procedimiento administrativo, realmente se introduce una lógica judicial que hasta entonces no había, y que rara vez recogía hasta la legislación sectorial, ¿no? En cambio, en España hay mucho procedimiento. El silencio administrativo, se sorprende cualquier interlocutor francés ver que está regulado con suma claridad en reglamentos de años 40 del siglo XIX. Por supuesto, en beneficio del Estado, para transformar plazos de prescripción interrumpibles en plazos de caducidad, y en beneficio del erario, no me ando, pero está ahí regulado, ¿no? Los procedimientos de contratos públicos, que se los inventan también los moderados, sin ningún ejemplo foráneo, ¿no? Por eso cuando se dice que los moderados importaron masivamente todo de Francia, se incurre en una enorme simplificación. Claro que ellos utilizaban instrumentalmente el derecho francés, faltaría. Primero porque era imposible sustraerse a eso, ¿no? Y luego además porque si les convenía lo importaban. Ahora bien, algo como el régimen de contratación pública del Reglamento General del año 51 o 52, creo que es, no tiene parangón, ¿no? Mientras que en Alemania, Francia o lo que luego será Italia, si se decía algo eran las leyes de presupuesto y con la sola lógica del gasto, en clave de libre concurrencia, lo está solo en España. Y cuidado, en beneficio del erario, porque lo que se quería era en definitiva contratos ventajosos, como decía la propia exposición de motivos, ¿no? Entonces sí, seguramente el hecho de que el tránsito del antiguo al nuevo régimen en España fuera gradual y no repentino como en Francia, explica
que muchos usos propios del antiguo régimen jurisdiccionales siguieran utilizándose con naturalidad. O sea, los alcaldes hasta finales del siglo, hasta mediados del siglo XIX eran jueces, porque no había simplemente dinero para poner un juez en cada pueblo, ¿no? Bueno, pues si tú eres juez y tienes usos jurisdiccionales, cuando llevas a cabo actividades gubernativas das audiencia. En definitiva, trasladas los mismos modos de decidir, ¿no? Y lo mismo hizo el legislador, ¿no? Con lo cual sí, entronca la sublimación de lo procedimental no es sino una especie de retorno al viejo paradigma jurisdiccionalista que entiende que se obtiene una legitimidad en el juicio que de otro modo no se alcanza, ¿no? Y aquí estoy en realidad parafraseando a un gran autor, historiador italiano que se llama Luca Mannori. Pues si os parece, para terminar, me parece, Luis, que ahí en el chat tienes un comentario de 69 Leonardo 22, que empieza diciendo que Luis es una delicia escucharte. No sé, léelo por si te merece algún comentario. Santamaría realizó su discurso de ingreso en la Real Academia, a la que quería haber ido y no fui, y coincide plenamente con tu planteamiento, el derecho administrativo como instrumento de dominación del Estado. No, me consta que habló de estas cosas, pero no lo conozco. A ver si me hago con el texto. Pero me encanta coincidir, ¿no? Más que él conmigo, yo con él, porque él es uno de los grandes maestros que siempre se ha ocupado con sumo tino de la historia de nuestras instituciones, ¿no? Muy bien, pues vamos a cerrar esta interesantísima sesión. Decirte, Luis, que el confinamiento duro ha producido unos frutos magníficos. Casi a uno le da la tentación de que se pueda repetir para que siguieras ahí estudiando, pero mejor buscar otras circunstancias y otro ambiente para que sigas con el estudio de la historia del derecho administrativo, ¿no? Esperar que podamos vernos en otra ocasión y nada, muchas gracias a todos. Doy la palabra a Enrique Bueso para despedirse también en nombre de AVS. Yo lo hago en nombre de Polar Juris. Luis, muchísimas gracias por todo. La verdad es que ha sido interesantísimo. Además, a mí me has dado la clave. Yo hice el doctorado en la cátedra de administrativo del Politécnico de Valencia, con Fernando Romero y tal, y me llamaba mucho la atención. Te lo agradezco porque, fíjate, es algo que me ha gustado muchísimo. Nada, lo dicho, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Con Ricardo, que es de los nuestros de toda la vida, colaborador de OBS. Y bueno, luego deciros una cosa simplemente para despedir acto. Hemos creado, y Ricardo también es colaborador, un observatorio de la gestión pública, igual que hay un observatorio de la contratación pública, un observatorio de la gestión pública. Entrar en internet y mirarlo, porque puede ser muy interesante y podemos hablar muchas cosas de estas y nos gustaría contar con la colaboración vuestra. Y nada, lo dicho, aquí nos tenéis en AVS lo que necesitéis y para lo que necesitéis. Pues, Luis, da tú la palabra final y ya nos vamos. Bueno, pues que es un placer, la verdad, que a uno le llamen para hablar de su libro y compartir lo que es fruto de muchas horas de soledad y de obsesión, ¿no? Con compañeros y, en fin, gente culta muy interesada. Someter también a crítica las propias ideas, ¿no? Con el afán de perfilarlas, incluso rechazarlas si es preciso, no hay ningún inconveniente en eso, pues es verdaderamente un lujo. Con lo cual doy las gracias a los organizadores, a Ricardo, a Enrique, a Polar Juris, a AVS, y bueno, estoy para lo que haga falta, con lo cual cualquier otra convocatoria abierta para lo que haga falta. Gracias. Muy bien, pues saludos a todos. Saludos a todos. Venga, pues adiós.